Nuevamente, muchísimas gracias. Tengo el gusto de compartir con ustedes algunos conceptos y experiencias sobre la aplicación de la industria 4.0 en la cadena de suministro. Algunos temas como el Internet de las Cosas, la parte de Big Data y el blockchain, van a ver que todo esto está interconectado. Aclaro de una vez, no soy especialista en criptomonedas, entonces, por favor, no hagamos preguntas por ahí, porque si bien es una de las aplicaciones más populares o más consistentes en la parte de blockchain, no hablaremos de criptomonedas en este espacio. Bueno, ya la experiencia profesional, ya ha comentado Sergio algo de esto, pero la parte más importante que quisiera yo remarcar, independientemente de los años y de las empresas, son dos cosas. Primero, creo que es importantísimo que generemos diversidad de conocimiento, y el hecho de en las diferentes industrias en las que he participado me ha podido provocar esto. La otra parte también es, tarde que temprano tiene que llegar tenemos que enfrentarnos con la tecnología, y eso nos va a permitir poder lograr grandes evoluciones en la gestión de nuestros negocios. También en esta experiencia, a partir de trabajar en SwanLeap y después y ahora en ILSP, me ha permitido tener un gran contacto con innovación tecnológica. Lo mencionaba durante el conversatorio de esta semana, que el hecho de poder participar en una asociación de profesionales del medio nos permite seguir contribuyendo y revertir parte de los conocimientos con la comunidad, y nada más, ¿no? Entonces, después de este resumen sobre lo que ha sido parte de mi trayectoria profesional, voy a comentarles cuál es el contenido de la presentación. Básicamente vamos a abordar 5 temas. La primera parte son los antecedentes, cómo se ha dado esta evolución industrial que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Y en esta parte va a ser bien importante, voy a hacer énfasis sobre algunas cuestiones, sí tecnológicas, pero sobre todo impactos económicos y sociales de estas evoluciones tecnológicas que ha tenido la humanidad. Siguiente punto es todo el Internet de las Cosas. Hablaremos de sensorización y de accesibilidad, algunas características que deben de tener estas plataformas, estos dispositivos. Después, cómo a partir de estos dispositivos podemos generar una gran cantidad de datos. Esos datos, cómo interactuarán, cómo pueden interactuar a partir de redes descentralizadas como el blockchain. Y por último, en el capítulo de ciencia de datos voy a tener una reflexión de cómo generar casos de negocios. Van a ver ustedes a lo largo de la presentación que, si bien es cierto que hay muchísimas alternativas tecnológicas para poder aplicar a nuestros negocios, hay un momento donde nosotros debemos de tomar la decisión de hacerlo, y muchas veces no va a haber experiencia relacionada con nuestros negocios y lo vamos a tener que crear. Bien, en términos de antecedentes, aquí tienen una cronología sobre las diferentes revoluciones industriales, las diferentes industrias, tendencias industriales que han ocurrido a lo largo de la parte de la historia de la humanidad, y partimos con la industria 1.0. Tiene una característica principal, que tenemos la posibilidad de mecanizar nuestros procesos industriales a partir de la producción de la generación de vapor. Aquí es donde surge la máquina de vapor, y ustedes se pueden imaginar todos los cambios que llegó a provocar la posibilidad de generar energía y de transformarla en procesos productivos para lograr la producción de diferentes productos. De ahí nos brincamos a la industria 2.0. Si bien podemos debatir si la fecha es esta, pero prácticamente estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y una de las grandes características de esta industria, de esta revolución industrial, es que es la primera vez que se establecen cadenas de montaje, líneas de producciones en serie, y ustedes recordarán pues el más famoso, el más célebre, el que realmente logra masificar estos métodos de trabajo, es Henry Ford, a partir de la producción del Forte. Pero aquí es una cosa, y aquí hago la primera pausa en relación a los impactos económicos y sociales. Imagínense aquella época,
donde prácticamente sí había producción de automóviles, pero tardaban días en producirse los automóviles, estaban a costos altísimos, e imagínense, y no se veía como un medio masivo como un medio masivo de transporte. Las vías de comunicación prácticamente estaban enfocadas a seguir satisfaciendo las modalidades de, de caballos, de carretas y algunos otros, y por supuesto que había automóviles, pero no tenían la capacidad de manejar o de movilizar grandes cantidades de vehículos. ¿Qué pasa cuando Henry Ford hace toda esta masificación de la producción automotriz? Vean cómo se transforma la economía del planeta. Hay una gran producción de automóviles, en consecuencia la gran cantidad de partes que se tienen que utilizar. Algo que no conceptualizamos es el tema carretero. A partir de aquí viene una gran industrialización, un gran crecimiento de infraestructura en Estados Unidos a partir de las carreteras. Y hay quien dice que si estuviéramos viviendo en esa época, esta construcción carretera es el equivalente a lo que a partir de que empezó a generarse el Internet, es el equivalente, los impactos que generó esta construcción de infraestructura, es el equivalente a los impactos que el Internet generó a partir de que se empezó a crear. Entonces, todas estas revoluciones industriales causan forzosamente estos grandes cambios y repercusiones, muchas positivas, otras no tanto, transformando la parte social y económica de las comunidades. Después de aquí nos brincamos a la industria 3.0. Aquí ya estamos utilizando automatización en muchos de los procesos industriales. Esto se ve básicamente en fábricas, es donde empieza a tener un gran auge de esto, y viene la utilización de las computadoras. Posteriormente, también aquí hay un debate de cuándo inicia la industria 4.0. Hay quien dice que empieza en el 2010, pero lo más importante de esto es de que a partir de que inicia la industria 4.0, tenemos la posibilidad de acceder a qué cosas, ¿no? Es tecnologías inteligentes, hiperconectividad. Este es un concepto bien interesante que lo vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos de la presentación. También tenemos el Internet de las cosas a partir de la sensorización, el Big Data, la capacidad que se debe tener, que vamos desarrollando para tratar y transformar la gran generación de datos en informaciones relevantes para nuestro negocio, las redes descentralizadas de información, como es el blockchain, y la inteligencia artificial. Vale la pena que reflexionemos, y con esto lo mencionaba yo en el conversatorio del miércoles. Siempre cuando hablamos de estas de la industria 4.0, muchos de los colegas hablan del futuro, y yo quiero volver a dejar la reflexión de que si realmente estamos hablando del futuro, vean la velocidad a la que han ocurrido las transformaciones. Si pensamos en la primera hacia la segunda, más o menos 90, 100 años. De la segunda a la tercera, también estamos hablando de que nos tomó aproximadamente 80, 90, 100 años en poder hacer toda esta transición para poder incorporar las computadoras en nuestros ambientes productivos. Pero vean el tiempo que ha transcurrido entre la tercera industria 4, entre la industria 3.0 y la industria 4.0. Prácticamente estamos hablando de menos de 50 años. Entonces aquí la pregunta y la reflexión es, ¿cuánto tiempo vamos a tardar para llegar a la industria 5.0? Y si así sucesivamente. Y esto es algo que lleva a que tanto los individuos como las organizaciones tenemos la responsabilidad de capacitarnos y hacer completamente un cambio de paradigmas para lograr la adopción de estas tecnologías. Hablamos del origen de la inteligencia artificial. No voy a entrar en la vida de Alan Turing de manera detallada, pero ustedes lo conocen, un matemático inglés que prácticamente su gran contribución fue en la Segunda Guerra Mundial, donde hace una máquina que es capaz de descifrar los mensajes encriptados de los nazis, y que con esto prácticamente se logran desactivar, se logran anticipar muchísimos de los eventos y de los ataques que tenían los nazis programados, y es lo que prácticamente contribuye, o es una de las grandes contribuciones para que la Segunda Guerra Mundial termine.
Alan Turing finalmente nos da la posibilidad de entrar en este conocimiento de algoritmos que puedan descifrar, que puedan, y para que podamos anticipar las cosas, y por supuesto genera los grandes antecedentes para toda la parte de la computación. Bien, he hablado aquí de la industria 1.0 hasta la 4.0. La pregunta es, ya estamos solamente en la industria 4.0, ya podemos empezar a hablar de la industria 5.0. Si hacemos una gran diferencia con todos los procesos, con todas las características que tiene la 4.0, estamos hablando de sensores, Big Data, hiperconectividad, y hay otra característica muy importante que parte a partir de la inteligencia artificial. En la industria 4.0 lo que está ocurriendo es que el ser humano genera inteligencia a partir del uso de las máquinas, de las computadoras. Esa es, digamos que una gran característica adicional a todo lo que he mencionado con anterioridad. Pero ¿qué pasa en la industria 5.0? En la industria 5.0, el ser humano, lo que va a ocurrir es que la inteligencia se va a lograr a partir de las máquinas. Y estas máquinas son las que van a poder provocar el aprendizaje, y se logra también una colaboración entre el hombre y la máquina para lograr mejores resultados y, en consecuencia, mayores beneficios. ¿Cuáles son, si hacemos un análisis FODA de la industria 4.0, voy a remarcar algunas cosas que me parecen notables o relevantes de este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La primera parte que a mí me llama mucho la atención, es un mensaje que debemos de asimilar, es que toda esta tecnología está llevando a que los puestos de trabajo sean muchísimo más calificados, y en consecuencia deberían de ser muchísimo mejor remunerados. Hoy tomo imagínense que hoy con toda esta tecnología han surgido posibilidades de tener científicos de datos. ¿De dónde surgen los científicos de datos? En muchas ocasiones de carreras como actuaría, como físicos, como químicos, como matemáticos, que probablemente antes de estas industrias veíamos mucho trabajo de investigación. Hoy con este talento, hoy con este capital humano, y gracias a la utilización de las tecnologías de la industria 4.0 y 5.0, estos talentos, estas profesiones pueden convertirse en científicos de datos, hacer modelados de casos de negocio, y en consecuencia tener aplicaciones muy prácticas para la industria y para la vida cotidiana. Vamos a hablar un poco más adelante de algunas de ellas. ¿Cuáles son algunas debilidades que encontramos con esto? La adopción de las tecnologías es, si bien para mí, como les comentaba, esto es parte ya del presente, me ha tocado ver en muchas empresas, inclusive transnacionales, que hay una muy poca adopción tecnológica. En algún momento, en algún foro en los que participé, preguntaba a ejecutivos de cadena de suministro quienes utilizaban una herramienta de visualización Business Intelligence, y la verdad, muy pocos fueron los que levantaron la mano por estar utilizando, para confirmar que estaban utilizando estas tecnologías. Entonces, hay un reto de adopción que tenemos que generar, y por otro lado, también debemos de provocar, otra de las debilidades son los costos y los costos para la puesta en marcha y los desarrollos. Oportunidades, el desarrollo de nuevos mercados, punteros para productos y servicios. Lo hemos vivido con la pandemia, el comercio electrónico, la omnicanalidad que mencionaban en la plática anterior, no sería posible si no tuviéramos todas estas tecnologías de la información. No hay manera de gestionar una cadena de suministros tan caótica, tan compleja, tan variable como es la del comercio electrónico, si estas tecnologías no estuvieran incorporadas, y aún así todavía hay un gran campo de aplicación, una gran oportunidad para seguirlas aplicando. Y por último, si nos vamos a las amenazas, que esto yo creo que es uno de los puntos clave para que estas tecnologías puedan seguir avanzando, es el tema de la ciberseguridad, la propiedad intelectual y la privacidad de datos.
más publicamos, más información de nosotros, de nuestros ecosistemas, publicamos en las redes, en las plataformas. Si no están estos controles debidamente establecidos, más vulnerables se hacen. Y bueno, cuando hablamos de ataques, de hackeos a todas estas redes, pues ya sabemos con los diferentes ejemplos a los que hemos estado expuestos lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, estas son fortalezas y oportunidades. Este es el análisis FODA de manera muy sintética de lo que implica para las tecnologías 4.0. Hablé de la industria 5.0, donde les mencionaba que con esta evolución lo que está ocurriendo es que si en la 4.0 el conocimiento es generado por el hombre utilizando la tecnología, en la revolución 5.0 es la tecnología, son las máquinas, son los robots las que van generando el conocimiento y el aprendizaje. Les voy a poner un video de una solución tecnológica que hoy está funcionando en la empresa donde colaboro, en ILSP Global, donde básicamente hacemos seguridad logística, toda la parte de seguridad para el transporte, y lo que van a ver con Sofía es cómo a partir de utilizar tecnologías de IBM, de Amazon Web Service, hemos podido transformar el proceso de monitoreo y de validación de alertas en un proceso completamente automatizado con un desarrollo que es Sofía, que es capaz de aprender, de interpretar y de tomar decisiones. Entonces les voy a pasar el video. Me dicen por favor si se escucha el audio, para que si se escucha el audio de este. ¿Ya lo alcanzan a ver lo que dice Sofía? Sí, sí se visualiza. Y me dicen por favor si se escucha el audio. ¿Se escucha? Sí se escucha, Guillermo, sin problema. Perfecto. Sofía es un robot de software con tecnología de punta desarrollado por ILSP que permite ejecutar y asesorar de manera autónoma eventos de forma inmediata, utilizando lo más vanguardista de la inteligencia artificial y reconocimiento de voz. El desarrollo creado por ILSP en Sofía reemplaza la interacción humana al momento de hablar, escuchar y tomar acciones. Suma al entendimiento del lenguaje la capacidad de agregar vocabulario popular y vocabulario específico de cada industria. Gracias a los algoritmos matemáticos y a la inteligencia artificial de ILSP, hemos respondido con rapidez, eficacia y certeza, reduciendo el tiempo de atención de las anomalías, siendo 16 veces más eficiente que un humano. Bueno. Buenas tardes. Estoy verificando la información del servicio embarque con destino a Altamira Multimodal. Favor de confirmar si lleva el camión con placas MN 1848. Sí, es correcto. Gracias por atender mi llamada. Buen viaje. Gracias. Bueno. Buenos días. Buenos días. Soy un agente de monitoreo de ILSP al servicio del Grupo Peñales. ¿Podría indicarme la ubicación donde se encuentra actualmente? Okay. La entrada Gómez Palacio. Visualizo las alertas de vehículo detenido. ¿Me podría indicar cuál es el motivo? Sí, es que traigo una falla de una manguera de aire en el tracto y me paré tantito en la caseta a arreglarla, pero ya estoy en movimiento. Agradezco haber atendido mi llamada. Eventos o emergencias que Sofía atiende. 1. Validación de alertas. 2. Asesoría para emergencias médicas o intrusión de propiedad. Ejecución de llamadas y acciones con otros sistemas. 3. Gestión de acciones ante botones de pánico. Ejecución de llamadas y acciones con otros sistemas. 4. Información de servicios. Entre otros. De esta manera, es posible ampliar constantemente por medio de nuestras actualizaciones el vocabulario de Sofía a un nivel conversacional, aprendiendo, adaptando e interpretando cualquier tipo de oración.
jerga de todos los rubros, células o nomenclaturas desde lenguajes operativos, delictivos y grupos sociales, entre otros. Su sistema de inteligencia artificial analiza e interpreta todas las respuestas de manera inmediata y recaba las palabras clave. Este sistema permite que sea fácilmente escalable y se adapte a requerimientos específicos del usuario. Al ser un sistema autónomo, tiene la disponibilidad los 365 días del año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin interrupción. Sofía usa tecnología de Amazon e IBM, siendo tan solo el principio de nuestra tecnología novedosa y vanguardista, con enfoque a la productividad y eficiencia, siendo los líderes en modelos de seguridad. Bien, regreso a la presentación. Como pueden ver, estos modelos desarrollados a partir de todas estas tecnologías son soluciones que hoy ya pueden estar en el mercado. Y ahorita les planteé una solución relacionada con temas de seguridad, pero imagínense en el tema de gestión de entregas, imagínense en la parte de confirmaciones de disponibilidad de transporte, el poder interactuar con los clientes en términos de comercio electrónico para poderles confirmar de manera automática sus entregas. No es un bot. El bot finalmente el bot no aprende, se le tiene que programar una respuesta y es lo único. Sofía es capaz de aprender. Bien, vamos a pasar a la parte del Internet de las Cosas. Aquí, este es un campo extraordinario. Prácticamente estamos hablando de la sensorización de nuestros ecosistemas, de las personas y de los instrumentos de trabajo o que utilizamos en la vida cotidiana. Y para poder empezar con este tema, hace algunas semanas estaba yo dando una plática similar a esta y les planteaba yo un escenario sobre la cadena de suministro. Ustedes con la pandemia, todos con la pandemia nos dimos cuenta que el tema del abasto cambió notablemente. ¿A qué me refiero con esto? Había productos que estuvieron prácticamente en desabasto y otros productos como todo lo que tiene que ver con productos de higiene para el hogar, de higiene personal, algunos artículos de seguridad como las mascarillas o lentes, cambiaron drásticamente la demanda a partir de la pandemia. Entonces, imagínense el ambiente, una cadena extremo de suministro donde tenemos que gestionar una cantidad de información extraordinaria para poder tomar decisiones de manera inmediata y de la forma más eficiente posible. Esto no es factible si no tenemos un ecosistema completamente interconectado. A partir de nuestros proveedores, a partir de los canales de distribución, de los clientes, para que podamos manejar de manera muy eficiente todo lo que tiene que ver con el suministro, todo lo que tiene que ver con la administración de las órdenes, los inventarios, la parte de los flujos financieros, poder tomar decisiones de cuándo invertir, cómo invertir, e inclusive saber si una promoción que estamos haciendo en un determinado momento es rentable o no es rentable. Después de ahí nos vamos a todo el proceso físico, todo el proceso de order to deliver, que ustedes conocen, donde también aquí estos flujos físicos necesitan tener un nivel de trazabilidad apoyado por esta sensorización que nos permita saber en cada uno de los pasos que está la orden que nosotros estamos preparando. ¿Para qué? Para poder lograr después la satisfacción al cliente. Si hoy en día, con los cambios que tienen, que tenemos en las economías, que podemos tener eventos como la pandemia, no tenemos la capacidad, no se desarrolla la capacidad de saber en cada momento, cada una de las, en cada momento, qué es lo que está pasando en cada una de las etapas de la cadena de suministro, estamos perdiendo una tremenda oportunidad de poder generar estas reacciones oportunas, eficientes, y por otro lado, estamos perdiendo toda la oportunidad de poder conectar con los mercados y con los consumidores. De tal manera que los negocios se enfrentan o se enfrentarán o se seguirán enfrentando a
a un crecimiento muchísimo menos acelerado y por otro lado con pérdidas del negocio también significativas. Entonces, ante esta complejidad, toda la sensorización e interconexión de las diferentes plataformas de información se hace necesaria, prácticamente yo diría que es una obligación. Bien, ¿cuáles son los requerimientos que debe de tener el IoT? La primera parte, como estamos hablando de ecosistemas que deben de estar altamente sensorizados y conectados, el primer requisito es, debemos de tener una alta ciberseguridad. Debemos de garantizar que nuestros sistemas no van a ser penetrados por hackers que puedan quitarle confiabilidad y obviamente ustedes imaginan todos los impactos que puede causar para estos ecosistemas que están altamente sensorizados. Por otro lado, no hablamos solamente de los ataques que pudieran interrumpir la cadena de suministro, tenemos que hablar también en esta parte de ciberseguridad, cómo somos capaces de preservar la privacidad de estos datos. El gran riesgo y desafío que hay con toda esta parte tecnológica es esta pérdida de la privacidad que podemos tener a partir de todo lo que compartimos. Entonces también hay que establecer, tanto a nivel organizacional como a nivel personal, una política que nos lleve a protegernos de estos ataques. No solamente las grandes organizaciones son presa de los hackers, también nosotros como usuarios somos presas de ellos, ¿no? La siguiente parte del Internet de las cosas, del IoT, es toda la parte de agilidad y fiabilidad de los datos. ¿A qué me refiero con agilidad? La posibilidad de acceder rápidamente a ellos. La posibilidad de cambiar, la posibilidad de ir conectando más y más y más dispositivos para que podamos enriquecer nuestros, en la siguiente etapa, nuestros modelos de datos. Y por otro lado, tienen que ser confiables. Si esta sensorización, si este intercambio de datos que tenemos a partir de las diferentes plataformas no nos genera un alto nivel de confiabilidad, por supuesto que si el input a los sistemas es de mala calidad, el resultado será en consecuencia también de mala calidad. Hoy en día, el siguiente requerimiento es que tengamos escalabilidad y presencia global. Estaba yo hablando en otro foro, donde imagínense las cadenas de suministro automotriz que tiene México con Estados Unidos. Hay una enorme interdependencia entre ambos países para la producción automotriz. Una parte, un componente que se utiliza en la cadena de suministro automotriz entre México y Estados Unidos puede cruzar 7 veces la frontera. Y les voy a dar un ejemplo, las fronteras, y les voy a dar un ejemplo para demostrar toda la necesidad o lo necesario que es el poder ser escalable y de presencia global. Ustedes han visto los parabrisas que pueden reflejar el tablero de control en el mismo parabrisas. Una marca automotriz que su productor de parabrisas está en México, en uno de los estados del centro del país. Esos parabrisas tienen esta posibilidad de reflejar el tablero de control en el parabrisas. Ese parabrisas se fabrica, el primer laminado se fabrica en México. El siguiente laminado que le permite tener la posibilidad de reflejar el tablero de control en el parabrisas se hace en Estados Unidos. La posibilidad de ponerle el siguiente laminado para poder hacer esa proyección del tablero de control se hace en Europa, específicamente en Francia. Regresa a México para que se le puedan poner el resto de las capas de laminado al parabrisas para después volverse a enviar a Estados Unidos para poder entrar a la línea de ensamble. Todas estas cadenas de suministro complejas necesitan tener la posibilidad, primero en escalabilidad, de implementarlo en cuantos interlocutores y eslabones hayan en la cadena de suministro. ¿Para qué? Para que no se pierda la trazabilidad y en consecuencia tampoco se pierda la eficiencia. Y por otro lado, necesitamos tener presencia global, ¿no? Imagínense que puede haber un intercambio de información muy eficiente entre México y Estados Unidos y se perdiera al cruzar
al enviar esos componentes a cualquier país de Europa, pues también la cadena de suministro sería completamente, perdería eficiencias. Entonces, estos son algunos ejemplos de escalabilidad y de presencia global, donde nos deben de permitir, a partir de esta sensorización e intercambio de datos, poder conectar sin importar dónde estén a todos los interlocutores que participan. Y el otro requerimiento es el tema de costos. En el tema tecnológico, yo soy muy optimista. Sí es cierto que hoy hay cuestiones, hay soluciones que son inalcanzables, pero imagínense lo que costaba una computadora hace 30 años, que prácticamente no estaba democratizada la compra de computadoras. Hoy en día podemos tener acceso a computadoras de muy, muy alta calidad a partir del uso intensivo de estas tecnologías. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a partir de que se vayan utilizando, se vayan implementando de manera más frecuente, seguramente los costos se van a abatir y van a ser más factible la implementación de estas soluciones. ¿Cuáles son las tendencias en el Internet de las cosas? Primero, el crecimiento de los datos y dispositivos con más interacción entre el humano y el dispositivo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una pulsera que nos ayuda a entender cuáles son nuestros biométricos, presión, la temperatura, las horas de sueño que tenemos, obviamente el ritmo cardíaco y muchos otros indicadores biométricos a los que podemos acceder con esto? Entonces, esto es algo que es una tendencia. La siguiente parte es la inteligencia artificial. No, de nada nos sirve una generación masiva de datos si no somos capaces de transformarlas en algoritmos que después se conviertan en información y en una toma de decisiones, como lo vieron con Sofía. Hay un punto bien interesante que es todas las interfaces de voz con los usuarios. Ahorita les voy a poner otro video de algo que se hace a partir de Alexa. Más inversiones en IoT, esto va a seguir incrementándose, más sensorización, más plataformas que van a estar interviniendo en las cadenas de suministro y en los diferentes ecosistemas en los que participamos. Esto provocará una extensión y seguimos hablando de cuestiones de seguridad y, por supuesto, una de las cosas que es fundamental para que esto vaya optimizándose en la implementación es la posibilidad de poder estandarizar los procesos. La estandarización sigue siendo un problema. Antes de pasar a Big Data, les voy a presentar otro video que ejemplifica Voice User Interfaces, estas interfaces, también de cómo a partir de poder acceder con comandos de voz a una base de datos, podemos entender fácilmente lo que está pasando en nuestras operaciones y en consecuencia tomar decisiones. Voy a cambiar nuevamente al... ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se visualiza. Bien, les voy a presentar solo una parte de Alexa. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha sin ningún problema. Alexa, activa servicios de bitácoras. Hola Ricardo, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dame el estatus de mis salidas actuales. Espera un momento. Actualmente se tienen 153 bitácoras, de las cuales 141 son foráneas y 10 locales. Además, 72 viajes con riesgo de llegar tarde a su cita, lo que representa un 47%. Dime qué otra cosa quieres hacer. Dame el resumen de mis viajes por línea transportista. Espera un momento mientras busco la información en el sistema. En este momento hay 36 líneas transportistas con viajes. La línea transportista con más viajes es Castores con 21 viajes. Dime qué otra cosa quieres hacer. Dame el estatus de seguridad actual. Espera un momento. El viaje con número de envío 167389557 es tu viaje con mayor riesgo en este momento con 73%.
Tienes 11 bitácoras en validación por reacción y no tienes bitácoras en proceso de robo. Dime qué otra cosa quieres hacer. Este es el tipo de capacidades de soluciones que hoy en día ya se pueden implementar en cualquiera de nuestros procesos de negocio, en nuestros procesos de negocio dentro de la cadena de suministro o inclusive en otras áreas. Imagínense todo el proceso de reservaciones de boletos de avión. A partir de Sofía y Alexa se puede conocer cuál es el estatus. Y también imagínense Alexa comunicándoles cuál es el estatus del nivel de servicio. Estaban hablando en la presentación anterior el que pudiéramos, sobre indicadores de desempeño del cumplimiento de las entregas de los diferentes proveedores. Imagínense todo eso integrado en una gran base de datos que se pueda traducir en un BI y que a partir de programarle el skill, las preguntas de desarrollar el skill en Alexa, pudiéramos saber prácticamente en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en nuestras operaciones. Este es el tipo de soluciones a las que debemos de promover y a las que debemos de acceder. Muy bien. Bien, después del IoT viene el IoT. Lo que nos está ayudando es a lo siguiente, a generar una gran cantidad de datos. ¿Y para qué nos van a servir esta gran cantidad de datos? Y vamos a hablar de algunas características del Big Data, y para esto quiero utilizar el ejemplo de las entregas de comercio electrónico, de las entregas de última milla, y vamos a ir tocando cada uno de los puntos. ¿Cuál es la característica de las entregas de última milla? No tenemos una demanda predecible. Podemos tener un día 1000 paquetes a entregar y otro día podemos tener 10,000 paquetes. Un día puede ser la ruta A y otro día puede ser la ruta C, la D, y así va cambiando sucesivamente. Y adicional a esto, imagínense la cantidad de datos que puede generar una plataforma de comercio electrónico. Desde las entradas de pedidos, las entregas, los pulsos de la geolocalización de los vehículos que están haciendo todos estos repartos. Entonces, la primera característica del Big Data es el volumen. Hay una gran generación de datos a partir de todas las plataformas que intervienen, ya sean internas de la organización y externas de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Que hay datos que tienen que ver con inventarios, con número de entregas, obviamente con los pedidos, pero en estos ecosistemas hay que integrar datos de clima, temperatura, datos externos de circulación en las carreteras, en las calles, que nos permitan ir construyendo modelos muy completos que después nos llevarán a una mejor toma de decisiones. La velocidad. Esto es fundamental en el Big Data. Y voy a poner un ejemplo con el que obviamente las empresas de comercio de entrega de última milla se enfrentan, pero que nosotros vivimos todos los días. Todos los que somos usuarios de Waze, cuando tenemos una detención en la ruta porque hay tráfico, ¿qué es lo que hace de manera inmediata Waze? Nos manda una alerta de que el tiempo de arribo a nuestro destino se está modificando. ¿Qué es lo que hace Waze con esto también? Nos avisa que nos da alternativas de diferentes rutas en caso de poder tener algún bloqueo en el camino. Y esta es otra de las grandes características. Este volumen debe de ser capaz de generar información, que aquí es donde ya empieza a intervenir toda esta parte de inteligencia artificial para generar informaciones, captar los datos a gran velocidad y también poder generar información para la toma de decisiones a gran velocidad. Variedad. Todo el Big Data, como les mencionaba, va gestionando informaciones de diferentes fuentes, de tal manera que en el momento que somos capaces de hacer el modelado de datos para poder tomar decisiones del negocio, esto nos da la capacidad de integrar diferentes variables y en consecuencia poder ver los negocios desde diferentes perspectivas. La otra parte que es fundamental es el tema de la veracidad. Para poder, imagínense, todos los que somos usuarios de estas plataformas de ruteo, imagínense que estas plataformas de ruteo en una entrega de última milla no tuvieran información confiable para el piloto del vehículo y lo llevara la entrega a un punto completamente equivocado. Las implicaciones que tiene en términos de gasto,
de imágenes de la compañía, de niveles de servicio y de seguridad, y así podemos seguir agregando implicaciones. Entonces, esto es fundamental para que estos modelos de Big Data, para que toda la parte, es una de las características del Big Data, que toda la información que se genera sea verdaderamente veraz para que la toma de decisiones sea eficiente. Y por último, es el valor. Y aquí está, yo lo visualizo desde dos perspectivas. Obviamente, todo el costo que tiene, hay, como ya lo mencionaba, sensores, plataformas, y después viene toda la parte de interacción con inteligencia artificial para generar mucho valor en las informaciones que se generan. Pero por otro lado, la otra perspectiva es justo lo que mencionaba ahorita como último punto. Todo aquello que se genere a partir de estas plataformas, de esta Big Data, debe de ser de gran valor para el usuario y para los negocios que los están aplicando. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones para Big Data? Segmentación de clientes. Hablaba yo de comercio electrónico. Los hábitos de consumo en el norte de Perú seguramente son muy diferentes a los del sur, y para cada una de las municipalidades o de las regiones de nuestros países y de las ciudades donde vivimos son muy diferentes, son muy diferentes. Entonces, con el Big Data lo podemos segmentar muy bien. Ustedes tienen esta segmentación de clientes, la vivimos todos los días cuando nos metemos a alguna plataforma de reserva de boletos de avión, de reserva de hoteles, donde nos van apareciendo recomendaciones en base a las búsquedas que hemos hecho. Esto es parte de este razonamiento que van teniendo los algoritmos, que a las empresas que lo utilizan les ayudan a segmentar muy bien a sus clientes. Optimización de procesos de negocio. Ya mencionaba yo rendimiento personal y deportivo. No sé, a los que les guste correr, no sé si vieron hace 2 años cuando Kipchoge rompió el récord del maratón al correrlo por debajo de 2 horas. Prácticamente lo que estaban haciendo era crearon un ambiente de Big Data y de inteligencia artificial que le iba marcando el paso. Obviamente es un atleta de alto rendimiento, pero gracias a toda la tecnología que se involucró en ese ejercicio, se pudo romper el récord del maratón y correrlo por debajo de las 2 horas. Hay un tema de salud pública, mejor en la ciencia de investigación. Hoy en día, todo esto, más allá de que si estemos o no a favor de las vacunas, que no es el del COVID, a partir del uso de estas tecnologías, se han ido creando simulaciones y modelos de reacción y de aplicación de las vacunas que han permitido llegar a conclusiones muchísimo más rápidas. Obviamente, optimización de maquinaria y ciudades inteligentes, que esto es una gran tendencia, que de poderse aplicar el IoT y el Big Data y la inteligencia artificial para estas ciudades, realmente podríamos generar ecosistemas de convivencia y amigables con el medio ambiente de muy, muy alta calidad. Entonces, estas son aplicaciones del Big Data. Vamos a entrar al blockchain. Yo creo que este es uno de los temas más polémicos. Aquí es donde me ha tocado ver muy, muy poca aplicación. Como les decía, sí hay una parte, hay una gran difusión en todo lo que tiene que ver con el tema de criptomonedas, pero en la parte de cadena de suministro es un poquito más complicado. Vean, porque blockchain es una red descentralizada de nodos, donde prácticamente cada uno de estos nodos tiene una información codificada y de características muy particulares, y que no tenemos que converger a un punto en particular para poder tener acceso a ellas. Entonces, tenemos esta red descentralizada. Imagínense la aplicación en una cadena de suministro, el producto que ustedes quieran. Tenemos productores prácticamente desde materias primas. Esos productores van a generar una gran cantidad de datos. Esos datos se van a almacenar en uno de los nodos con características bien particulares. Esos van a pasar a la parte productiva, donde se pueden hacer, entre otras cosas, verificaciones de masa. Podemos llegar a los distribuidores de estos artículos, a los diferentes retailers, y poder tener acceso a informaciones como niveles de inventario, cuál es la disponibilidad de cada una de las tiendas. Esto le puede permitir al consumidor tener una gran trazabilidad de dónde están sus productos. Pero entonces, para el blockchain, por supuesto, que acompaña el flujo físico de todos los materiales, a partir de poder generar todos estos registros, se tiene un gran flujo digital que se almacena en estas redes de bloques. Y lo más importante es que
que tienen, como les decía, tienen una codificación independiente, no se tiene que ir a una sola fuente de información, y entonces cada uno, si yo quisiera saber como consumidor cuál fue el nivel de calidad que tuvo el productor para una materia prima determinada que participe en el producto que estoy comprando, podría yo acceder a partir de blockchain, a poder tener esos datos. Y eso puede eliminar muchísimos problemas para cuestiones de confianza del consumidor, de saber si lo que estamos consumiendo tiene los niveles de calidad adecuados o no, e inclusive para temas de lo que se llama de recalls, podríamos fácilmente entender a partir de poder identificar el lote acompañado de una tecnología de blockchain, poder entender en dónde se rompió toda la cadena de calidad que está provocando que ese producto tuviera un recall en el mercado. ¿Cuáles son algunos desafíos que tiene el blockchain? Bueno, por un lado es la interoperatividad de todas las plataformas. Imagínense el nivel de conectividad que deben de tener todos los productores, todos los que participan en una cadena de suministro, para que el blockchain pueda funcionar. La siguiente parte, los costos de implementación. Hay diferentes plataformas que tienen diferentes costos, como cualquier plataforma de tecnología. La otra parte es la escalabilidad. El blockchain dentro de estos desafíos, si solamente el productor tiene, el productor de materias primas o el que está transformando tiene posibilidades de conectarse, o solamente el retailer y no podemos tener capacidad de interconexión en el resto de la cadena, obviamente esta parte de escalabilidad no es factible, ¿no? La privacidad de datos, ya he hablado de esto. Hay un gran desconocimiento de lo que se puede hacer con blockchain, entonces aquí también es un gran desafío para todos nosotros profesionistas, tanto los que somos dueños de proceso, como los que tienen que aplicar, como los que tienen que implementar. Otro tema de cosas, la seguridad, que ya hablé con ellos. Hay una gran falta de normatividad. Aquí se habla un poco de criptomonedas. Hay muchos países donde transacciones con criptomonedas no se aceptan. No sé si se vayan a llegar a utilizar. Nuevamente, no pretendo hablar de si es bueno o no utilizar criptomonedas, pero este tipo de legislaciones y regulaciones que hoy estamos viendo y que son tan polémicas en las criptomonedas, por supuesto que también se van a trasladar y van a generar el mismo nivel de polémica con otro tipo de aplicaciones. Bien, y vamos por último a la parte de ciencia de datos, a la aplicación de todas estas tecnologías para poder generar resultados sobresalientes de negocio. Ya estamos por... ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos hablando de ciencia de datos y la aplicación de todas estas tecnologías en los negocios, nos vamos a encontrar que muchas veces la solución que estamos buscando no existe en el mercado. Esta solución que les planteé de Sofía, que les mostré de Sofía, no hay una solución en el mercado hoy en día con este tipo de aplicación. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Tuvimos que identificar las preguntas de negocio, la problemática de negocio que queríamos satisfacer. A partir de que identificamos la problemática de negocio, entonces ya empezamos a identificar cuáles eran los datos necesarios para poder resolver esas preguntas de negocio a partir de Sofía. Y entonces lo que ocurrió es que se llevó a cabo un modelado. Este modelado se trabajó con partners expertos en el modelado de datos, se plantearon las hipótesis de ese modelo y se empezó a correr el modelo. Y conforme fuimos corriendo el modelo, esto nos llevó a un descubrimiento. Descubrimiento de qué funciona y qué no funciona. Y a partir de ese descubrimiento, ¿qué fue lo que ocurrió? Se fue enriqueciendo el modelo a partir de las variables que se tenían que implementar. Se cambiaron los algoritmos, se ajustaron también estos, y el modelado se fue haciendo más rico. ¿Qué fue lo que pasó? Se volvió a iterar, se volvió a correr, y a partir de eso se empezaron a entregar resultados de manera satisfactoria. Una vez que los resultados son satisfactorios, ¿y a qué me refiero con satisfactorios? Que pueden dar en esta iteración, en este proceso que vieron con Sofía, ¿cuál es un resultado satisfactorio? Que identifica correctamente la anomalía que tiene que identifica correctamente la anomalía, que es capaz de registrarla de manera correcta y que es capaz de seguir las reglas de negocio
para poder tomar las siguientes decisiones en el proceso. Entonces, hicimos identificamos los datos de las variables que participaban, se tuvo este descubrimiento a partir de hacer un modelado para poder iterar y seguir aprendiendo, y una vez que se llegó a un nivel de confianza alto, se llegó a la implementación y ya ponerlo en productivo el sistema. Esta es la dinámica que en mi experiencia funciona para poder generar un caso de negocio, un aprendizaje interno en las organizaciones y entonces poder implementar todas estas tecnologías que, como les decía, se tienen que hacer trajes a la medida. Las plataformas son generales. La ciencia de datos, obviamente, el que puede modelar un escenario va a poder modelar otro escenario en alguna otra industria, pero sí, el caso de negocio, las preguntas a resolver y en consecuencia la solución, esa es la que se vuelve única. Y después, en términos de las etapas de evolución analítica, este es el otro desafío al que nos enfrentamos las organizaciones. Primero, hay grandes flujos de generación de información y es a partir de que se va dando esta evolución, esa información va generando mayor valor a las organizaciones. Y toco muy rápido este proceso. ¿En qué trabajan la mayor cantidad de las organizaciones? La mayor cantidad de las organizaciones trabajan en retrospectiva. Se enfocan primordialmente en entender qué pasó, por qué pasó. Reflexionen y reflexionen en una revisión de resultados. Todo mundo estamos tratando de entender por qué tuvimos una desviación todo mundo entendemos que hubo una desviación de costos, que hubo una baja de nivel de servicio y tratamos a partir de analizar ciertas variables por qué pudo haber ocurrido. Ahí es donde están la gran mayoría de las organizaciones. Después tenemos que evolucionar a ser una organización de conocimiento y esta organización de conocimiento se crea a partir de poder generar analíticos predictivos que nos empiecen a decir qué podría pasar. Y aquí es donde el modelado empieza a hacer muchísimo más sentido. Esto es una evolución. Si no podemos estar en la parte prescriptiva, en la parte descriptiva de qué pasó y por qué pasó, es muy difícil pasar a la parte de conocimiento para poder empezar a hacer predicciones. Y una vez que tenemos, que vamos evolucionando en la parte de predicción, ya podemos pasar a modelos prescriptivos, que estos modelos prescriptivos donde ya se pone en juego toda esta parte de inteligencia artificial, donde hay modelos de datos, modelado de datos muy sofisticados, nos ayudan a que podamos pasar nuestra organización al analítico prescriptivo y que podamos de alguna manera influenciar lo que tiene que pasar. Esto suena muy audaz, pero no voy a ponerlos. Un ejemplo que tenemos en la empresa donde colaboro, tenemos algoritmos que nos ayudan a predecir la probabilidad de robo con un nivel de asertividad muy alto, lo que ha llevado a que en la industria se tengan tasas de recuperación y de prevención de robos muy, muy alta. Pero esta es la transición, esta es la evolución que debe de generar toda la generación, que debe de generar toda esta parte de analítica de datos. Por último, los retos que tiene una cadena de suministro moderna. Debemos de tener arquitecturas unificadas de las diferentes plataformas, aplicaciones poderosas en las nubes, data de fácil y accesible, integración de las diferentes tecnologías emergentes. Debemos de construir desde el punto de vista estratégico un roadmap de innovación. Les mencionaba que hubo un modelado para poder desarrollar Sofía y algunas otras soluciones. Nos aliamos con partners como Amazon Web Service para poderlo llevar a cabo. Sigue siendo un reto la parte de ciberseguridad y tiene que haber un tema de actualizaciones automáticas. ¿Esto qué es? A nadie nos pregunta iPhone si queremos tener la versión 14, 15, 16. Simplemente se pone disponible, la actualizamos y ya estamos con la posibilidad de incorporar los beneficios de todas esas actualizaciones. Antes de pasar a las preguntas y a las conclusiones, les pongo un último video que genera una reflexión sobre qué es lo que debe ser nuestro presente y nuestro futuro en relación a la aplicación y a los impactos que estas tecnologías tienen. El video prácticamente habla de lo que tenemos de cómo nos tenemos que preparar para incorporar estas tecnologías
y cómo van a evolucionar nuestra profesión, nuestros puestos de trabajo a partir de esta incorporación, y la reflexión invita justo a prepararnos, ¿no? A adoptarlas y en consecuencia ir de la mano con todas estas tendencias. Sergio, prácticamente esto sería la presentación. No sé si quieras que pasemos a la parte de preguntas y respuesta. Sí, por supuesto. Es increíble ver estas tendencias, ya es una realidad, ¿no? Este desarrollo ya son cosas que se están aplicando. En los dos videos que han mostrado una partecita de lo que actualmente se hace, lo haces tú en tu compañía, con diferentes temas, pero es increíble que ya esté puesto en marcha. Esperemos que tenerlo muy pronto por acá. Pero como tú muy bien dices, hay que estar preparados para poder afrontar este tema, estas tendencias que están ya desarrollándose. Así Entonces, el equipo de soporte, por favor, si nos ayuda con las preguntas, proyectándolas en la pantalla. Vamos a correr ahí con un par de preguntas y de ahí ahí tenemos 3 preguntas. Una de ellas, ¿cuál de todas las tecnologías mencionadas es la que más se usa en logística y por qué? O sea, ¿brinda más beneficios o según, o sea, en base a tu experiencia o en base a lo que tú haces actualmente? Centrémonos en ese punto. Mira, la respuesta es que no hay una tecnología que genere un beneficio mayor si se utiliza de manera independiente. Obviamente necesitamos tener plataformas de información que nos ayuden a hacer toda esta captación de datos, pero yo lo que diría, y en base a lo que hemos visto, que las tecnologías se tienen que aplicar de manera integral. Regresemos al diagrama donde puse todo el proceso end-to-end de la cadena de suministro. Si queremos verdaderamente ser eficientes, tenemos que aplicarla en toda la cadena y necesitamos tener desde sensorización, obviamente plataformas tecnológicas y la posibilidad de aplicar inteligencia artificial que nos pueda llevar y analíticos poderosos que nos puedan llevar al mejor entendimiento del negocio y en consecuencia a la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál de las tecnologías mencionadas se usa más en la logística? Deberíamos de utilizar todas. Obviamente, aquí sí ya hay aplicaciones muy particulares, pero sí tiene que ser una aplicación integral. Perfecto. Excelente. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué se necesita para implementar Big Data? Soy logístico, pero necesitaré saber programar. Mira, necesitas tener las capacidades, evidentemente, de programación y sobre todo para poder conectar 2 cosas. Por un lado, para que puedas tener Big Data necesita haber una fuente de generación de datos, entonces sí tiene que haber una capacidad ya sea por dispositivos o plataformas, de una capacidad de poder generar estas interconexiones, entonces sí hay una capacidad de programación. Yo no sé programar, pero lo que sí es que estoy allegado de un equipo de programadores que hacen esta labor. Yo diré una cosa, y aquí me parece que sí, creo que una gran capacidad que debemos de desarrollar los que estamos directamente relacionados con la operación es a poder definir cuál es la necesidad que necesitamos resolver. Yo soy un creyente, la tecnología es un habilitador de procesos. La tecnología per se no nos ayuda en nada si no nos ayuda a mejorar el desempeño de un proceso, cualquiera que este sea, por pequeño o grande que ustedes se lo imaginen. Entonces, yo lo que te diría es, si te gusta programar, por supuesto que hay que irse por ese campo, pero yo estaría más preocupado, bueno, yo invertiría más tiempo en entender de qué manera cada una de las tecnologías va a habilitar los procesos de negocio. Qué interesante. Vamos justo relacionadas a la tercera pregunta que dice, ¿es posible implementar este tipo de tecnologías en empresas pequeñas o dónde se podría empezar? ¿O con qué se podría empezar, mejor dicho? Mira, sí se puede implementar y por supuesto que el tema de los costos, hay 2 grandes desafíos que a mí me ha tocado ver en pymes. Primero es el tema de la estructuración que tienen de sus plataformas. Por lo general no trabajan con muchas plataformas. Muchas de estas empresas pequeñitas utilizan el ERP es un Excel o son grandes macros de Exceles, pero sí se puede implementar. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Hoy hay muchas plataformas que son de open source, desde ERPs, CRMs, WMS, TMS, Order Management. Hay muchas plataformas que ya son de open source y eso les da acceso a este tipo de tecnologías. Y después en la parte tecnológica, en términos de sensorización,
Hay los grandes fabricantes y a mí me parece que de mercados emergentes, cada vez se van a ir incorporando sensores que se puedan ir abaratando, y regreso al ejemplo de las computadoras, ¿no? El hecho de que hace 30 años una computadora pues, prácticamente no era accesible para todos y que el uso de esta tecnología la ha venido democratizando, con el tema de la sensorización y con las plataformas está pasando exactamente lo mismo. Hace un tiempo me estaba yo frente de cara a un ejecutivo de logística y me decía, oye, Guillermo, ¿por qué no puedo tener un sistema de planeación de producción que no me cueste como no me cuesta Waze? ¿Ok? Todo ese tipo de cosas van a llegar y entonces el desafío no va a estar en la plataforma per se, sino el uso en el que hagamos de ella. Pero sí, las empresas pequeñas lo pueden hacer. Por supuesto que en términos financieros tienen un poco más de desafíos, pero sí hay hoy tecnología que puede ser accesible para ellos. Como decía, en términos de plataformas, ya hay mucho hoy de open source, ¿no?